Hola a todos. En este video vamos a analizar lo que vienen a ser las integrales de superficie y el flujo. Entonces nosotros vamos a tener que el flujo lo vamos a definir como el volumen de algo que atraviesa una determinada superficie por unidad de tiempo. Esto, pues nosotros podríamos realizar un análisis, por ejemplo, en los infinitesimales y decir que un diferencial de flujo va a ser igual a un diferencial de volumen que atraviesa una determinada superficie en un determinado tiempo. Entonces supongamos que nosotros queremos hallar el flujo de un fluido, como vendría a ser el agua, ¿vale? Entonces, supongamos que nosotros queremos calcular el flujo del agua a través de esta superficie que nosotros tendríamos aquí, ¿vale? ¿Qué cantidad de agua atraviesa a esta superficie? ¿Vale? Entonces, nosotros por acá pues vamos a tener particulitas de agua, que cada una de ellas, o todas, digamos para este caso, se mueven a una velocidad v, ¿vale? Entonces, esa velocidad v, para cada punto del espacio, pues nosotros lo podríamos representar como un campo vectorial, ¿vale? Un campo de velocidad sería esta v que nosotros tendríamos ahí. Vámonos azulito como está ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que esa agua nosotros vamos a poder caracterizarla por medio de un campo de velocidades, de las velocidades que llegarían las partículas. Entonces, este análisis lo vamos a hacer en un elemento de volumen, en un elemento de área que está atravesando aquí atravesando el agua, muy pequeño. ¿Listo? Entonces, todo esto es muy pequeño. ¿Vale? Como es muy pequeño, entonces coloquemos que esto sea un delta de área aquí. Ahora, como es muy pequeño, estamos analizando en un punto. Estos campos vectoriales que nosotros vamos a analizar, pues ellos son suaves, ¿vale? Como ellos son suaves, entonces las variaciones, cuando son puntos de análisis muy pequeñitos, pues esos campos van a tender a no cambiar, a ser constantes en cada punto. Entonces, como esto es muy pequeño, el análisis o la región que estamos analizando es muy pequeñita, pues entonces el campo V no alcanza a cambiar de dirección. Cambiar de dirección. ¿Listo? Podríamos decir también que aproximadamente pues van a valer lo mismo, van a ser vectores constantes con la misma dirección todos. Entonces, nosotros vamos a tener que el flujo va a ser que si aquí tenemos todas nuestras partículas que están aquí, que esto sea un tiempo igual a 0, esto sucede aquí en un tiempo igual a 0. Entonces en un tiempo igual a 0, nuestras partículas están aquí sin atravesar todavía la superficie. Están sobre la superficie y a punto de atravesarla. ¿Listo? Todas estas partículas. Entonces eso sería en un t igual a 0. Cuando pasa un determinado tiempo, delta t, entonces nosotros vamos a tener que cuando pasa este tiempo delta t que tendríamos acá, pues entonces esta particulita, todas estas particulitas que están aquí, como se mueven todas a una misma velocidad, ¿vale? Por lo que hemos dicho que es un análisis muy pequeño, entonces no le da tiempo ni a ser más grande ni a cambiar de dirección, pues cada una de estas partículas van a viajar hasta acá en este determinado tiempo, ¿vale? Van a llegar hasta aquí. Y así sucesivamente, todas las demás partículas van a llegar hasta acá cuando pase un delta t. Entonces, en ese delta t nosotros habríamos formado este volumen de agua que habría atravesado a nuestra superficie. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con este señor que vendría a ser nuestro diferencial de volumen ahí, ¿vale? Entonces, esto va a ser nuestro diferencial de volumen, ¿vale? Lo que ha atravesado o el volumen que ha atravesado la superficie A
la superficie delta A cuando han transcurrido delta t segundos. Cuando han transcurrido delta t segundos. ¿Listo? Bien. Entonces lo que para hallar este flujo que nosotros tenemos aquí, pues tendríamos que hallar este volumen. ¿Listo? Entonces tenemos que hallar delta volumen a que va a ser igual. Entonces lo que estamos formando aquí es lo que se conoce como un paralelepípedo. Entonces lo que vamos a hacer es hallar ese volumen del paralelepípedo. ¿Listo? Bien, entonces vamos a analizar esto desde una vista lateral. Aquí hagamos una vista lateral. Entonces tendríamos nuestra superficie aquí, delta A, ¿vale? Y por acá nosotros vendríamos a tener nuestras caras laterales. Listo. Bien, miremos. En este paralelepípedo que nosotros tenemos, miren que este ángulo que nosotros tenemos aquí, como ya sabemos que el campo viene en esta dirección, ¿vale? El de esta particulita que nosotros tendríamos aquí, agua, iría en esta dirección. Estos vendrían también en esta dirección, entonces nos formarían este volumen que tendríamos ahí. Entonces lo que vamos a tener ahí es que tanto esta dirección de aquí como esta dirección son iguales, ¿vale? Van en misma dirección o tienen este mismo ángulo aquí de teta, ¿vale? Teta. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener que este ángulo que se forma aquí va a ser de teta y este otro ángulo va a ser de teta, porque recuerden que esta particulita sigue esta misma dirección siempre porque estamos en un análisis diferencial. Entonces, miremos, ¿qué más tenemos? Esta longitud que nosotros tenemos de aquí hasta acá es igual a esta longitud que nosotros tendríamos de aquí hasta acá. Y esta longitud que nosotros tenemos de aquí hasta acá, pues es igual a esta que tenemos acá. ¿Qué quiere decir? Pues que este triángulo que nosotros hemos formado aquí, podríamos pasarlo hacia acá, ¿vale? Entonces al momento de nosotros pasarlo hacia allá, va a ser como una especie de corte. Entonces lo que haríamos sería completar una cajita aquí, ¿listo? Y calcular el volumen de esta cajita ya es fácil. Entonces llamémosle a esto aquí un delta B, podría ser, ¿vale? Ahí un ancho. Y vamos a tener que esta cajita, ya viéndola otra vez tridimensionalmente, no en la vista lateral, hasta aquí tendríamos la vista lateral, pues vendría a ser ¿qué cosa? Pues seguiríamos manteniendo nuestra área, ¿vale? Entonces tendríamos nuestra área y por acá tendríamos nuestra cajita. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que esto, llamémosle, no sé, un delta H, esto un delta W, y esto por acá, nuestro delta B. ¿Listo? Entonces el delta de volumen vendría a ser igual a ¿qué? A delta H por delta W y por delta B. Ahora, esta área, la delta A, va a ser igual a ¿qué? A delta H por delta W, que es esto mismo que nosotros tendríamos acá. Entonces el delta de volumen vendría a ser igual a delta H por delta W. Bueno, ya borrémoslo, quitémoslo. Nos queda igual ahí a delta A por, tendríamos aquí delta B.
Listo. Hallemos ahora a qué vendría a ser igual S delta B. ¿Listo? Entonces miremos. Delta B es esta longitud de aquí. ¿Listo? Este ángulo que nosotros tenemos acá es teta. ¿Listo? Eso ya lo hemos mencionado. Ahora, esta distancia que nosotros tenemos de aquí a acá, llamémosle delta D. ¿Listo? Y delta D viene a ser el desplazamiento de la partícula de agua en delta T segundos. Listo, entonces recuerden que nuestras partículas de agua partieron en un T igual a 0 desde este punto. Listo, aquí todas estaban aquí justo entrando en T igual a 0. Ahora, cuando ha pasado delta T, pues entonces estas partículas se han movido, han recorrido esta distancia hasta acá. Entonces, la distancia recorrida, ¿a qué vendría a ser igual? Pues como ya tenemos lo que es el campo de velocidades, pues entonces ese delta D vendría a ser igual a la velocidad, que es nuestro vector B, o la magnitud de la velocidad, mejor dicho, multiplicado por el tiempo, ¿listo? El desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Entonces tendríamos esa parte. Luego tendríamos que nuestro diferencial de volumen pues va a ser igual aquí a qué. Bueno, nos falta ya delta B, ¿no? Todavía no podemos cantar victoria tan rápido. Entonces, hasta aquí tendríamos delta D. Ahora, delta B, ¿a qué va a ser igual? Porque lo que nosotros conocemos es la velocidad y conoceríamos por ahí el tiempo. Entonces, por eso no lo podemos dejar solamente en términos de delta D. Bien, entonces, ya hallado este delta D, podríamos dejar este delta B en términos de la velocidad. Bien, entonces, si nosotros analizamos eso ahí, esto aquí vendría a ser un ángulo de 90 grados, teta. Delta B vendría a ser el ángulo, el cateto adyacente a este ángulo. Y esto vendría a ser una hipotenusa. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, si nosotros hacemos coseno de teta, pues va a ser cateto adyacente delta B sobre la hipotenusa delta E. Por lo tanto, delta B va a ser igual a delta D coseno de teta. Y pues delta D es igual a magnitud de B por delta T y coseno de teta. Bueno, entonces nuestro diferencial de volumen, por lo tanto, nos quedaría, reemplazando aquí delta B, sería igual a magnitud de la velocidad por delta de área por el coseno de teta y aquí por un delta T. Ahora, nosotros ya tenemos que el flujo, el delta flujo es igual a delta volumen sobre delta T. Si nosotros pasamos a despejar o pasamos a vivir este delta T al otro lado, nos quedaría aquí sobre delta T, delta volumen sobre delta T. Entonces nos va a quedar igual a magnitud de B por delta A y por el coseno de teta, ¿vale? Entonces nuestro diferencial aquí de flujo vamos a tener que hacer magnitud de B, delta A, que esto es un número positivo porque es un área, y coseno de teta. Ahora, observemos esto. Nosotros esto ya lo hemos visto antes, nosotros ya lo hemos obtenido en anteriores videos, por allá cuando describimos lo que era el producto punto en términos del coseno, ¿vale? Entonces esto es como si nosotros tuviéramos lo que vendría a ser B punto A, ¿vale? Vendría a ser parecido. Pero ¿cómo así? Si nosotros tenemos que este delta A es un área, ¿cómo así que nosotros tendríamos que convertirlo en un vector? Digamos, ¿será que este teta podría ser un ángulo ahí con la velocidad? ¿Cómo haríamos nosotros? Entonces volvamos a coger esta vista lateral que nosotros habíamos formado aquí, dibujémoslo acá.
y analicemos a ver cómo haríamos nosotros para formar este vector punto A, ¿vale? Colocémosle delta A mejor. Delta A vector. Entonces, como tal, esto vendría a ser nuestro ángulo teta, ¿listo? Y este acá también es nuestro ángulo teta. Esta dirección de aquí y esta es nuestro campo vectorial V, ¿listo? Miren, en esta dirección que nosotros tendríamos aquí esta línea y en esta otra dirección de esta línea, nosotros tenemos ahí que son direcciones que vienen a ser normales o perpendiculares a esta área, ¿listo? A esta delta A, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es darle un carácter vectorial a el área para que quede en términos, para que nosotros podamos expresar esto en términos de un producto punto, ¿vale? Entonces vamos a definir aquí un vector normal al área, de tal forma que debe ser el producto punto de este B con este vector, pues nos dé este producto punto de aquí, de B coseno de teta. Entonces este vector lo vamos a definir como un vector n, que es normal a la superficie aquí, y es unitario, ¿vale? Entonces vamos a formar en sí nuestro vector delta de área igual a nuestra magnitud delta de área por el vector que va a ser normal aquí a la superficie. Entonces, si nosotros ya hacemos el producto punto de B punto delta A, pues nos quedaría aquí igual a B punto N y delta A, y B punto N es lo que vendría a ser la proyección de este vector B acá, ¿listo? Que vendría a ser igual a B coseno de teta delta, ¿listo? Porque sería este ángulo, teta, pues es el ángulo que nosotros tendríamos entre un vector que sería normal a esta área y nuestro campo de velocidades o nuestro campo vectorial allá. Bueno, entonces acabamos de vectorizar esta área. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener que el diferencial de flujo o que este delta flujo va a ser igual al producto punto entre el campo de velocidades con el vector de área que acabamos de definir, ¿vale? Y esto lo hemos obtenido, recuerden que esto es para un elemento muy pequeño, ¿vale? Nos permitió hacer eso, que en ese elemento muy pequeño, pues B vaya siempre en una misma dirección, él no alcanza a cambiar, y además que como es muy pequeño, pues entonces no cambia ni en dirección ni cambia en magnitud, se mantiene prácticamente constante en esa región muy pequeñita del espacio. Ahora, entonces, para nosotros es importante hallar estos flujos es en superficies ya macroscópicas, ¿vale? Esto por aquí así. Entonces es una superficie aquí macroscópica. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar pequeños diferenciales aquí de área y vamos a calcular el flujo que pasa en cada uno de estos elementos pequeñitos, ¿vale? Suponiendo que tenemos aquí un campo F, por ejemplo, ahora, ¿vale? F, y está atravesando acá a nuestra superficie. ¿Listo? Entonces, miremos que el flujo total va a ser igual a ¿qué? Pues lo que vendría a ser la suma de cada uno de estos flujos que nosotros tendríamos en cada uno de estos delta de área. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que el flujo
el flujo total, ¿vale? Y este, como es el campo F, el phi sub F, va a ser igual a ¿qué? A la suma, y coloquemos aquí aproximadamente igual, a la suma desde i igual a 1, desde este primer elemento aquí de área pequeñito, hasta los n, con lo que nosotros completemos a toda esta superficie, ¿listo? Hasta n, ¿de qué vendría a ser? En nuestro campo F sub i, punto, en cada uno de estos puntos vamos a tener un F sub i, ¿vale? Que estos van, por ejemplo, aquí todos van en una misma dirección, acá todos van en una misma dirección. Esta dirección de este no tiene que ser igual a este de acá, ¿vale? Pero los que están aquí sobre este mismo que es chiquitico, ahí sí van a ser iguales. Pero como estos están distanciados, no tienen que ser iguales. Y así sucesivamente acá. ¿Listo? Entonces de fi punto delta a sub i, ¿vale? Cada uno de estos es un delta a sub i. ¿Qué es esto? Pues estos vienen a ser los flujos que nosotros tendríamos ahí, ¿no? Los delta de flujos sub i, ¿vale? Cada uno de esos flujos pequeñitos. Ahora, si nosotros queremos el flujo total, no el aproximado, entonces lo que deberíamos hacer es que cada uno de estos elementos aquí de área sean muy pequeñitos, es decir, que tiendan a 0. ¿Vale? Punto delta a sub i. ¿Listo? Y como esto tiende a 0, esta longitud, o perdón, esta área, entonces, ¿qué vamos a tener? Pues que el número de elementos de área que nosotros vamos a tener para completar toda esta superficie, pues va a tender aquí a infinito. No hasta n, sino hasta infinito. Y esto es lo que se conoce ya como una integral, una suma de rima. ¿Vale? Entonces, vamos a tener que para calcular el flujo sobre una superficie, pues va a ser integral en esta superficie de f punto dA. ¿Listo? Va a ser una integral doble, ¿vale? Porque, pues para este delta nosotros necesitaríamos, por ejemplo, un delta x y un delta y. Entonces esto sería un dx de y ya lo orientaríamos como nosotros queramos a la superficie. Entonces, las integrales de superficie a nosotros nos van a dar el flujo. Ahora, si nosotros tenemos una superficie cerrada, como esta superficie de acá que encierra un determinado volumen, entonces lo que va a suceder para estas superficies es que para orientarlas, los vectores normales, ojo, estos son vectores ya normales, ¿no? Vámonos con otro color. Vamos aquí con este rosadito. Entonces los vectores normales vamos a tenerlo en estos sentidos, o van a estar orientados hacia afuera de la superficie. Estos siempre van a estar, por convención, en superficies cerradas, orientados hacia afuera. Y cuando nosotros hagamos, y bueno, dibujamos acá nuestros campos, ¿no? Y por acá está nuestro campo vectorial, que está atravesando a la superficie. Ahora, cuando nosotros tengamos estas integrales sobre superficie cerrada, entonces vamos a anotarlo de esta forma, ¿vale? Con un círculo aquí, sobre esa superficie S. Esta está la superficie S. Para este será la superficie S de F punto dA. Bien. Entonces, al igual que cuando nosotros teníamos en integrales de línea, que la suma era de todos los vectorcitos que estaban sobre la línea, en este caso, esta suma van a ser de todos los vectores que están aquí definidos sobre los puntos de la superficie, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una superficie por acá, así, entonces los vectores que nosotros vamos a sumar vendrían a ser los que están aquí, ¿listo? Sobre la superficie o en los puntos en los que está definido la superficie.
aquí es donde nosotros sumaríamos. Ahora, si nosotros tenemos vectores por acá fuera de la superficie, estos no nos van a sumar, ¿vale? Este campo vectorial o esta parte del campo vectorial que nosotros tendríamos acá no suman, solo suman los que están aquí adentro. ¿Listo? Todos estos campos, sean en la dirección que ellos vayan, ellos no van a atravesar a esta superficie, por lo tanto ellos no van a generar ahí flujo. ¿Listo? Entonces todo esto no lo tendríamos en cuenta, solamente tendríamos en cuenta los que están aquí adentro. ¿Listo? Todos estos vectores del campo F, ¿vale? Que son los que en sí pues vendrían a atravesar a la superficie. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una superficie cerrada, vendría a ser lo mismo. ¿Listo? Nosotros vendríamos a sumar los vectores que están definidos ahí sobre los puntos de la superficie aquí, sobre estos vectores que están en la superficie. Coloquemos aquí en rojo cómo está nuestra superficie. Entonces, estos de aquí, los que nacen sobre los puntos de la superficie. Si nosotros tenemos vectores por acá afuera, estos no suman, ¿vale? Estos vectores de nuestro campo vectorial no suman, ni los que están por acá por fuera, ni los que están por acá por dentro, ¿vale? Si nosotros tenemos vectorcitos por acá dentro, estos tampoco van a sumar. Solo van a sumar los que están sobre los puntos de la superficie. ¿Listo? Entonces, de esa forma, pues nosotros vamos a tener que, si, por ejemplo, si F es constante sobre los puntos de la superficie, ¿vale? Entonces aquí tendríamos nuestra superficie. Entonces todos estos vectorcitos que están aquí valen lo mismo o tienen la misma magnitud. Pueden estar orientados en cualquier dirección. Entonces ahí sobre esa superficie S, entonces F evaluado sobre S va a ser igual a C con un determinado F aquí. ¿Vale? Entonces en ese caso nosotros vamos a tener que, si hacemos la integral de superficie de F punto de A, pues esto va a ser la integral de C F punto de A, y como C es constante, pues podría salir de la integral que nosotros tendríamos acá, ¿vale? Si por acá afuera no es constante, nosotros no nos interesa, puede ser más grande o más pequeño, no nos interesa ese campo que está por acá afuera, ¿listo? Porque él no nos va a atravesar acá la superficie, entonces no nos va a sumar. Entonces en general, pues nosotros vamos a tener que el campo F es igual a un determinado F en dirección F, ¿vale? Que esto es variable, ¿vale? Pero sobre S sí es constante. Ahora, el siguiente caso es si F es constante sobre la superficie S o sobre los puntos o en los puntos de la superficie. Aquí en los puntos mejor. En los puntos de la superficie S y va en la misma dirección de los vectores normales
a la superficie. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que f evaluado sobre la superficie S va a ser igual a ¿qué? A una determinada constante C por el vector normal que, este es el vector que parametriza, o no, parametriza no, sino que vectoriza a esta superficie S. ¿Listo? Y por acá tendríamos que de A, pues, es igual a de A dirección n unitario. ¿Vale? Entonces, para este caso, por ejemplo, digamos que tenemos acá un plano que sea fácil ahí de dibujar esos vectores normales. ¿Vale? Entonces, nuestro vector normal o nuestro campo vendría a ser algo de este estilo aquí así. Este vendría a ser esa dirección. Y por ejemplo, que sea este azul para el vector que, valga la redundancia, vectoriza a esta área. ¿Listo? O que la orienta a esa área. Entonces, para ese caso, pues vamos a tener que la integral en la superficie S va a ser f punto de A igual a Cn punto n de A. C como es constante podría salir. Integral de área sobre la superficie. Y pues tendríamos que esto sería C por S. Que S vendría a ser el área que nosotros tendríamos aquí. ¿Listo? Si nosotros tuviéramos pues otro tipo de superficie en lugar de esa que vimos que era fácil. Entonces aquí ya los vectorcitos van a orientarse diferente, ¿no? En cada punto deberían ser normales. Entonces, por acá irían así, 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 así. Y en esas mismas direcciones pues irían los vectores de nuestro campo vectorial. ¿Listo? En los mismos puntos. Pueden ser pues más grandes inclusive. Vamos aquí más grande. Pero si van en la misma dirección. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos por mencionar aquí? Pues por ejemplo, si tenemos nuestro campo F por acá afuera, pues él sí puede ir orientado en cualquier otra dirección. Nos va a interesar, pues porque él no va a sumar, ¿vale? Este campo por acá, que no está sobre los puntos de la superficie, no suma, entonces ahí no tenemos ningún tipo de problema. Este resultado, por ejemplo, o este análisis que hemos realizado acá, lo vamos a utilizar para la ley de Gauss. Listo, el otro era para la ley de Ampère y este para la ley de Gauss, este tipo de análisis. En esa ley de Gauss vamos a buscar superficies en las que el campo sea constante y además la superficie se oriente en la misma dirección de la dirección del campo eléctrico. ¿Listo? Entonces de esa forma solamente nos quedaría multiplicar la magnitud del campo por el área de la superficie. Y quedan ejercicios bastante fáciles de resolver. ¿Vale? O inclusive no necesariamente tiene que ser el campo así algo constante. Podría dar algo aquí que se pudiera integrar, ¿vale? Pero nos quitaríamos este n.n, ¿vale? Al momento de hacer eso. Entonces aquí haríamos la integral de f de a y lo que sea que nos dé, ¿vale? Pero nos quitaríamos este n.n, que se suele ser complejo o difícil de manejar muchas veces. Listo, entonces dejaríamos este video hasta aquí. Muchas gracias por ver.